Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación. Buen día, nos encontramos nuevamente desde FM Riachuelo para hacer esto que es Hora Libre, un ciclo de REC, Red, Escuela y Comunicación, donde diferentes grupos de escuelas de inicial, primaria y secundaria vienen a compartir sus experiencias, lo que sienten, lo que reflexionan sobre diferentes temas que se trabajan justamente dentro de las escuelas. Hoy nos encontramos en la operación técnica de FM Riachuelo. Están Ludmila, JR y Azul. Están ahí, equipo completo, trabajando para que salga sonido, imagen, streaming, todo impecable, como lo que fueron preparando los y las estudiantes que están hoy aquí. Mi nombre es Luciana Chaparro, voy a estar en la conducción. En la producción de REC está Romina Parrado. Y después de esta breve introducción voy a dejar a que los y las protagonistas de esta mañana se presenten y nos van a ir contando grado, escuela y otros detalles para las personas que nos están escuchando. ¿Empezamos por este costado? Hola. Hola, me llamo Tiziano. Hola Tiziano, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Nervioso? Sí. Un poco. ¿Al lado de Tiziano? Me llamo Rodri. Hola Rodri, ¿bien? ¿Todo bien? Sí. Genial. ¿Quién Hola, más? yo soy Lu. Hola Lu. Yo soy Cata. Hola Cata. Bueno, ¿cómo están? Acá las chicas Nerviosas. un poco nerviosas, bien. Pero vamos a contar que no es la primera experiencia que tienen en radio, ¿no? ¿Y vuelven esos nervios? Sí. Vuelven cada vez que vemos que se prende la luz de aire, ¿no? Wow, me están escuchando del otro lado. Y quienes están escuchando del otro lado, vamos a hacer esta presentación. ¿Cuál es la escuela de ustedes? La 2 del 12, Florencia Varela. Bien, es la escuela número 2 del Distrito Escolar 12, la Florencio Varela, que está en el barrio de... Flores. En el barrio de Flores. ¿Viven por ahí ustedes? Sí, yo vivo a 2 cuadras. 2 cuadras. Sí, también. ¿Están también por el barrio? Sí. No, yo no. No. ¿De dónde venís, Tizi, hasta la escuela? ¿De muy lejos? Sí, de lejos. ¿Tendrás que tomar el colectivo? Sí. Bien, pero vale la pena. Cuando te Sí, llegás vale te la encontrás Me encuentro con mis amigos. con tus amigos. Bien, vale la pena el viaje entonces. ¿Qué grado? Séptimo A. Séptimo A. Wow, el último de la escuela primaria. ¿Cómo se siente eso? Que somos superiores. Que Lo somos mejor. superiores todo el año. Lo fueron todo el año, ¿no? Sí. Hasta ahora. Pero se está terminando esta etapa de superioridad. Es interesante esto que decís, Tizi, porque el Ahora próximo vamos año a pasar cambia. a los más chiquitos del secundario. Sí. ¿Y qué expectativa tienen de eso? Y Hay que volver a retomar. Hay que volver a Claro. retomar otros lugares, ¿no? empezar todo Sí. nuevo. Claro. Terminar de disfrutar esto primero. Nos queda todavía un tiempito. Claro. Unas semanas, disfrutar bien este séptimo grado y prepararse para lo que viene, que será otro desafío. Y sí. ¿Ya eligieron orientaciones para la escuela secundaria? Sí. ¿Qué elegiste, Lu? Técnica. Una escuela técnica. ¿En qué orientación? ¿Te acordás? No. No. ¿Cata? Creo que es bachiller la que elegí en Ciencias Sociales. En Ciencias Sociales. ¿Por acá? Sí, bachiller también. Bachiller La también. misma. La misma escuela. Quizás siguen siendo compañeros. Sí. Ojalá. Excelente. Ojalá. ¿Y Rodri? Comercial. Un comercial. Bien. Bueno, nuevas etapas, pero en el medio hay que cerrar este ciclo con esto, que es un programa de radio. Además, ahí esta experiencia que se suma, disfrutar unas vacaciones y después pensar en eso que vendrá. Bien, y hablando de este séptimo grado que estuvieron transitando, prepararon un tema más que interesante para conversar en este ratito. ¿Qué es lo que prepararon? Centros clandestinos de detenciones. Los centros clandestinos de detención. Esto enmarcado en una fecha conmemorativa que es la 24 de marzo, ¿no? Sí. Bien, ¿se encargaron del acto, algo en ese momento para esa fecha o no les tocó? No, No, creo. no, No les tocó. Hicieron esta investigación, entonces en el aula, Sí. Sí. por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Sí. Sí. Bien, entonces vamos a ir contando un poquito de un marco histórico, de qué es lo que sucedió en 1976, que es lo que recordamos el 24 de marzo. Rodri, ¿comenzás?
Bueno, dale. Dale, te escuchamos. Repetime la pregunta, por favor. ¿Qué es lo que sucedió en 1976? Que lo recordamos cada 24 de marzo y que le dan ese suceso es el que da puntapié del Día de la Memoria, ¿no? ¿Qué sucedió en ese año? Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. ¿Y a qué nos referimos con golpe de Estado? ¿Qué sería? Un golpe de estado es cuando viene una persona y como que toma el cargo de ser prácticamente un presidente. Claro, un sin gobierno que nadie lo impuesto a la elija. fuerza. Bien, un gobierno que no es elegido democráticamente, no a partir del voto, que es el mecanismo que tenemos hoy en día. Sí, hubo elecciones hace muy poquito, donde la ciudadanía se acerca a las urnas y emite su voto. Queda quien tiene la mayor cantidad de votos. En este caso, en el golpe de Estado, todo ese mecanismo Lo se hicieron a la suprime. fuerza. Exacto, se toma el gobierno por el poder, por la fuerza. Bien, excelente. Y en ese marco, entonces, toman en 1976 un gobierno de facto, un golpe de Estado y aparecen los centros clandestinos de detención. Sí. ¿Qué son? Son lugares son- donde torturaban secretamente. Bien, O sea, son lugares que estaban escondidos, que Retenían gente. retenían gente que no estaban de acuerdo con la forma de pensar de ellos. ese era el motivo. ¿Sí? Se Claro. detenían las personas. ¿Y qué le da el nombre de clandestino? Que era que es secreto, ilegal. no se sabía. O sea, Era ilegal. no era legal. Claro, era ilegal. Exacto. Hoy en día, si alguien comete un delito, ¿cuál es el proceso que debería seguirse? Un juicio y si es culpable en la cárcel. Exacto, pero que tenga legítima defensa y Claro. cargos de por qué se detiene a esa persona. En el caso de la clandestinidad, todos esos derechos no están garantizados, sino que es por la fuerza. Bien, y aparecen estos centros clandestinos de detención, donde se detienen a personas clandestinamente. ¿Visitaron algunos? Sí, visitamos 2. 3. Bueno, 3, pero vamos a hablar de 2. ¿Cuáles visitaron? Los 3 que visitaron, ¿cuáles son? El Olimpo, Orleti y la ESMA. Y la ESMA, Sí. esos 3 centros. ¿Cómo fue visitar esos lugares? ¿Les impactó? ¿Los conmovió? ¿Qué sintieron en los distintos lugares sabiendo todo esto, no? Había vibras malas. Había vibra. Sí, Claro, y bueno, fue- no creo, ¿no? Fue bastante fuerte Fue fuerte. pasar por ahí porque sentías una energía pesada, porque ahí pasaron cosas ilegales, sufrió gente. Claro. Sí, uno se imagina, ¿no? Toda esa situación y más lo que van contando los guías de dónde sucedían estas cuestiones y de Claro. qué manera uno se va un poco conmoviendo con esos datos. Vamos a entonces, recién decía Catalina, vamos a hablar de 2 en particular. Comencemos por la ESMA. ¿Qué era la ESMA antes de ser un centro clandestino de detención? La ESMA era una escuela de mecánica de la Armada. Antes. Bien, funcionaba como escuela. Claro. Bien, en ¿dónde realidad, quedan? Sí. en realidad seguía, pero lo tapaban mientras torturaban a la gente, lo tapaban que seguía, o sea, iba gente a estudiar ahí todavía. Exacto, funcionaban los 2 sistemas, digamos, Claro. el sistema Sí. clandestino y el sistema oficial Claro, como lo usaban escuela de como fachada mecánica. para que lo sospechen. Bien, o sea, estaba planeado. Claro. Estaba ubicada en Núñez, en la avenida Libertador, cerca de la cancha de River. Cerca de la cancha de River para que la gente más o menos se oriente si alguien no sabe dónde está. Y se pueden hacer, como ustedes hicieron, diferentes visitas, ¿no? Al lugar. Sí, Uno puede ir visitas guiadas. hacer visitas guiadas y conocer un poco este espacio. Y hay una relación importante acá del fútbol y la cancha, ¿no? Sí, ¿Qué pasó en porque aquel entonces? Mientras la ESMA funcionaba como un centro clandestino de detención, cerca, en la cancha de River, se jugaba el Mundial. Bien, fue algo muy importante el Mundial en ese momento. ¿Por qué? ¿De qué manera sirvió a este gobierno impuesto el Mundial? Para tapar todo lo que estaba pasando. Exacto, la gente estaba atenta más al Mundial y nos pasa eso, ¿no? Claro. ¿Les pasó en el Lo último usaban como Mundial? distracción. Sí, ¿les pasó en el último Mundial que hablábamos todos de eso? Sí. Sí. Todo el tiempo y al Todos otro estábamos día. metidos en vale. eso. Y parecía que no pasaba más nada, ¿no? En el país. Vale. Claro. Y estaban pasando un montón de otras cosas. Pero fue un tiempo, es un mes, que no hablamos de otra cosa. Bueno, obviamente eso sirvió, como decían ustedes, para tapar muchas de las cosas que sucedían en los centros clandestinos de detención, como
en otros lugares. Bien, ¿qué les pareció la visita a la ESMA? ¿Qué pudieron observar ahí? ¿Qué elementos encontraron? Era muy grande. Sí. Sí. Bueno, Demasiado. nosotros fuimos a un edificio que eso era un centro de memoria. Había varias fotos de abuelas y madres en Plaza de Mayo. En el piso de arriba había varios libros y también había varias actividades interactivas y una de ellas había un mapa, así que una pantalla que vos podías tocar cualquier provincia y te saltaban todas las ubicaciones de todos los centros clandestinos que se descubrieron. Bien, es súper importante este dato que vos das, Cata, porque no es que pasaba solo en Buenos Aires. Claro. Ustedes visitaron centros que están cerca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero esto pasaba en todo el país. Sí. Y de hecho lo que se comprueba después en los juicios es eso, ¿no? Que había una organización de punta a punta de nuestro país, de norte a sur, para que esto suceda. Sí, también está... era parte también del Plan Cóndor. El Plan Cóndor. ¿Te acordás un poco, Cata, de qué se Era trataba? una organización, no, era un poquito más internacional, no tan nacional, que era varios países haciendo lo mismo. Venezuela, Bolivia y todo eso. Por ejemplo, si una persona de Argentina se exiliaba a otro país, tipo se avisaban y también era torturada ahí. O sea, había varios países colaborando en esta situación, en los golpes de Estado. Había otros países vecinos de la región que también estaban viviendo esta situación y se puede comprobar a través de lo que se llamó el Plan Cóndor que cooperaban en este sentido. Claro. Bien, entonces tenían un mapa donde vas tocando por provincias del país y te vas enterando cuántos centros de detención había en cada uno. Ok, re interesante Sí. para ir y visitar. ¿Algo más tenemos de la ESMA que quieran aportar algún dato o pasamos a Olimpo? Sí, cuando fuimos había como unos cuadritos muy grandes que tenían nombres, apellidos de varias personas que habían sido secuestradas y torturadas. Podías encontrar tu apellido, tu nombre, cualquier cosa, o de algún familiar así. De las madres. Sí. También ahí nos explicaron el origen del pañuelo blanco, que se ponía en la cabeza de las madres, que era, tipo antes los pañales eran de tela, y usaban los pañales de los hijos en la cabeza. Bien, madres y abuelas de Plaza de Mayo, que vamos a contar por si alguien del otro lado no sabe qué es lo que reclaman esas organizaciones de mujeres Recuperar a sus hijos y a sus nietos. y a sus nietos. ¿Qué pasó con ellos en esa Estaban época? desaparecidos. Los secuestraron, desaparecieron. Claro. Seguramente lo torturaron y se murieron. Porque lo llevaban a centros clandestinos. Claro. Y algunos fueron apropiados, ¿no? Sí. Por otras familias. Porque había chicas que eran secuestradas embarazadas y varias veces daban a luz ahí en los centros clandestinos y los hijos eran apropiados por familias de militares. Exacto. Y esas madres y esas abuelas reclaman que se estén buscando porque quizás esas personas tampoco pueden ejercer su derecho a la identidad, que es saber quiénes son y de dónde vienen. Sí. Porque si en el medio pasó esto. Bien, y tengo el dato de que hay un avión también ahí en la ESMA que está exhibido. ¿Qué significa ese avión? Ese avión era una forma de matar a los que torturaban. Los dopaban, le ponían pesas para que estén como inconscientes más o menos y lo tiraban al Río de la Plata. Lo tiraban de un avión y bueno, se morían ahogados. Bien, era una forma de hacer desaparecer los cuerpos, pero falló un poco en una instancia ese plan, se encontraron algunos cuerpos y así se pudo comprobar que esos vuelos existían. Bueno, muy impresionante, ¿no? Irse encontrando con todo eso. Sí, la verdad. Sí, la verdad, dice Rodri. Y recordarlo ahora también, ¿no? Pero es un buen ejercicio de recordar porque es parte de nuestra historia. Sí. Y justamente lo que reclamamos es que nunca más vuelvan a suceder este tipo de cosas. ¿Pasamos al Olimpo? Dale. ¿Qué información tenemos sobre el Olimpo? Que queda cerca de la escuela, Sí, queda en Floresta. en Floresta, que es un Sí. barrio vecino. ¿Qué tenemos para contar de Olimpo? Que Olimpo parecía una comisaría común, pero
funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1799. Sí. Está la terminal del ferrocarril acá. Hay un edificio acá que ahora es el centro de memoria. Y del otro lado está la comisaría. Bien, un poco como la ESMA, que hay la imagen de algo que en realidad detrás está sucediendo otra cosa. Sí. ¿No? Era esa la manera. En Olimpo pasaron alrededor de 500 personas. 500 personas estuvieron detenidas Y ahí. estuvo bajo el mando de Guillermo Suárez Manzón. Ok, bien. Entonces, si uno pasaba por la calle no se daba cuenta. Claro, Creía ¿no? que era una comisaría. En algún tiempo fue garage de autos. Sí. También, Sí, creo que sí. sí. ¿Y qué observaron adentro en esa visita? ¿Qué les llamó la atención del Adentro Olimpo? estábamos nos dieron como un juego, que nos dieran un pedazo de una foto de algún desaparecido y nosotros teníamos que colocarlo en una pared, que había varias fotos de ellos. Claro, que estaba con sus nombres. Después de eso, cuando ya lo habíamos hecho, nos da la historia del desaparecido. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué estudió? Y Bien, es parte del recorrido que se puede realizar en el Olimpo, que se llama Historias de Vida y Militancia. sí. Entonces, es ponerle a las historias también ponerles cara, ¿no? Porque uno nos cuentan, nos dicen nombres y apellidos de quién sucedió, pero ver las caras, verlos con sus familias, ¿no? En una situación cotidiana como en cualquiera de nosotros, es a veces un poco más impactante y le da un marco de qué es lo que sucedió. Bien, ¿y escucharon algunos testimonios? ¿Tenían ahí escritos? Sí, fueron 3 testimonios que fueron usados en un juicio. Que, bueno, el edificio era bastante grande, tipo no veía nada, pasaban días sin comer. Y también se escuchaba que en la habitación de al lado los estaban torturando. También, uno de los testimonios fue de Víctor Basterra, que lo obligaron a sacar fotos para los opresores. Algunas de esas fotos se las quedó él y después las usó para el juicio. Exacto. Ahí en la visita van contando todos estos datos que surgen a partir de investigaciones. Sí. Y de datos y registros que fueron encontrando en el lugar. Bien, interesantísimo esto que trajeron. Importante, invitamos a quienes nos están escuchando que visiten estos lugares, mantener esta memoria viva. ¿Qué opinan de aprender yendo a los lugares? ¿Se aprende distinto que leyendo en un libro? Sí. Sí, porque distinto. cuando lees un libro vos te lo imaginás, pero cuando vas ya es otra cosa. El ambiente es muy pesado. Sí. Te avión. Bien, pero es esto, esas sensaciones me pasan si estoy en el lugar. Claro. Por ahí no me pasan leyendo, Claro, no me no pasan tanto. transmite lo mismo. No me pasan tanto. Si leo Nunca Más, seguramente me va a conmover, pero estar en el lugar también me deja un registro y una memoria que ya no lo tengo que memorizar el texto. Me lo acuerdo por lo que vi, ¿no? Sí, Por lo que me contaron. Está bueno hacer visitas. ¿En el cole? ¿Qué dicen? Sí, está Sí, bueno. bueno. Lo mejor. Bien, ¿alguna otra visita que recuerden que hicieron? Que les haya gustado. Quizás este año u otro año. ¿Alguna fuimos salida también didáctica? a Orleti, pero eso va a hablar el otro grupo. Vamos a hablar en el otro grupo Sí. de Orleti. Bien, buenísimo. ¿Nos quedó algún dato para contar de estos centros? Sí, Sí. Tizi. Estoy investigando y decía que en la ESMA nadie pudo escapar, pero sobrevivieron 500 personas de 5.000. Fue uno de los centros clandestinos que más duró, porque duró todo. Toda la actividad. Sí. Claro. Bien, y Fue a uno de los partir- más grandes. de la Exacto. ESMA. Y a partir de esos testimonios de los sobrevivientes es que podemos reconstruir hoy también esa historia. Bien, bueno, gracias por traer esto, por traer esta conversación y con la responsabilidad también que abordan estos temas. Quiero contar a quienes nos están viendo por YouTube, estamos en FM Riachuelo en vivo, hora libre. Y van a poder también recuperar, si no es en vivo, verlo en algún otro momento por alguna de las redes, este y otros programas de REC, en www.programarec.com.ar, en Facebook Programa REC y en Instagram @programa.rec.
Pero en YouTube nos van llegando algunos mensajes. Marcelo Arcidiácono dice: hola chicos y chicas de séptimo A, acá estamos con séptimo B escuchándolos, saludos para todos y todas, están saliendo muy bien. Hola, profe. ¿Quién es Marcelo? ¿Profe de qué? De lengua. De lengua y naturales. Bien, le mandamos un saludo. También quiero contar que acá está el docente Julián Subié, que es maestro del grado, que acompañó al grupo presente acá en FM Riachuelo. Después Romina Cano dice: hola chicos de séptimo A, acá estoy escuchando, muy interesante la charla, saludos. Es mi mamá. Mandale un saludo, por favor, Tizi. Un saludo para mi mamá. Perfecto. Romy Barceló manda caritas con corazones y aplausos. Y Melina Vergara dice: orgullosa de las y los estudiantes de mi barrio y la escuela pública. Aquí Melina y Juli, vecinas del barrio de Flores. Así que están escuchando desde la escuela, desde el barrio de Flores. Y las todo familias. esto, y las familias, por supuesto, ahí atentas, todo esto que ustedes están contando y que están enseñando también. Qué más lindo que escucharlo de las voces de ustedes. ¿Algún saludito que quieran mandar Sí. para cerrar este bloque? Por Les mando un supuesto. saludo a Mía, Sara con Z, Maripaz, al profe Marcelo, a Corina y a mi familia. Excelente. Bueno, ya mi familia, a Eva, Alison, Maya, Lara y a Corina también. Perfecto. Aguante, ¿Algo más? Corina. Marcelo. Un saludo para el profe Marcelo también. Y para mis amigos y mi familia. Buenísimo. ¿Y Rodri? Y un saludo para mi familia y que la quiero mucho. Excelente. Así que ni. Muy bien, seguimos entonces en más hora libre. Hoy vino la escuela número 2 del distrito escolar 12 del barrio de Flores, la Florencio Varela. Está séptimo grado A presente en el estudio de FM Riachuelo, pero cambió el grupo de estudiantes que está dentro del estudio y en esta mesa, así que les voy a dejar que se presenten. ¿Nombres? Hola, Tiago. Tiago. Tiago también. Tenemos un repetido ahí, un nombre. Por acá. Alison Eva. y Eva. Bueno, ¿cómo están? Bien, sí. ¿Bien? Nerviosa. Sí. ¿Nerviosos? ¿Y contentos también de estar en la radio? Sí. Sí. ¿Les gusta venir? Sí. Sí. ¿Les gusta? Está bueno el día que se acerca. Ay, vamos a la radio. Sí. Ese día, ¿no? Tiene un poco de expectativa. A mí también me gusta. Sí. A pesar de... Bueno. Es bueno, ¿no? Está bueno poder hablar, Sí, sí. poder decir lo que uno opina, tener un micrófono, que me estén escuchando del otro lado. Bien, estábamos hablando en el bloque anterior de los centros clandestinos de detención. Hablamos de la ESMA, hablamos del Olimpo y ustedes trajeron otro centro que visitaron y que quieren contar un poco de esta experiencia. ¿Cuál es? Orleti. Orleti. ¿Dónde queda Orleti? Queda por el barrio de Floresta, cerca de Liniers, más o menos. Cerca de Liniers. Otro centro clandestino de detención. Antes decíamos que tienen esta fachada de que parecía que pasaba otra cosa. ¿De qué funcionaba Orleti? De un taller de mecánico. Cerquita de Un mí. taller de mecánico. Un taller mecánico. O sea, las personas que pasaban por la calle, si pasaban por ese lugar, creían que ahí funcionaba solo un taller mecánico. Pero estaban pasando otras cosas, ¿no? Bien, cuéntenos cómo fue esa visita al Orleti. Un poco incómodo. O sea, nos sentimos Sí. incómodos porque, o sea, saber que justo ahí Torturaron a la gente. pasó todo eso, hubo gente, la torturaban. O sea, fue Te sentías raro. raro. Inevitable, ¿no? Sentirse incómodo y raro. Sí. Porque me llamaría la atención que me digan, fuimos a un centro clandestino de detención y fue divertido, ¿no? Hay espacios para divertirse y hay espacios para esto, para conmoverse, para sentirse extraño. Qué bueno que nos sentimos extraños en esos lugares. Quiere decir que registramos que lo que pasó ahí no estuvo bueno, ¿no? Aprendemos de eso. ¿Ustedes aprendieron de esa visita? Sí. ¿Qué les quedó? ¿Qué información les quedó de ese día que estuvieron ahí? Eh, El trasfondo del lugar.
¿Qué tenía? Claro. Las historias que ocurrieron ahí, que gente escapado y lo que ocurría, pues, en general fue un poco raro. Sí, sí. ¿Hay sobrevivientes, Tiago, del Orleti? ¿Les contaron algo de eso? Creo que unas personas dijeron que habían escapado. Sí, dos personas escaparon y a raíz de eso el lugar cerró el cerró. lugar. Pero no sabemos mucho tanto. Claro, porque el que escapa, ¿qué hacía? ¿Qué empezaba a hacer? Y bueno, le decía a la gente. Empezaba a contar. Y ya no era clandestino. Y ya dejaba de ser clandestino, salía a la luz, y lo que primero salía a la luz es que eso que estaba sucediendo era ilegal. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué hacían? Dice, bajaban las persianas, ¿no? Sí, las bajaban. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo de las persianas, cuando la pareja escapó, dispararon y algunos le dieron y estaban heridos. Y cuando fuimos a ese lugar, también nos enseñaron que quedó evidencia del disparo y todo eso. Bien, decían una pareja que escapó. Sí. ¿Cómo fue esa historia? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Algo de los que les hayan contado? Que estaban intentando huir, no sé cómo, pero salieron del lugar donde estaban. Y bueno, se encontraron con un guardia y empezaron a pelear la pareja. Y al final se escaparon. Un poco heridos, pero escaparon. Bien, ¿esa historia se las contaron ahí, en el lugar? Sí. Perfecto. Bien, en el taller de radio estuvieron trabajando con nuestra compañera, con Paula Salvochea, que es del equipo de REC, ¿no? Y con ella también prepararon materiales para traer a la radio. ¿Estuvieron grabando algunos audios? Sí, algunos audios. Bien, ¿les parece? Vamos a escuchar entonces uno de los audios que tienen, que habla justamente sobre este centro clandestino de detención que fue Automotores Orleti. ¿Les parece? Sí. Vamos a escuchar eso. Automotores Orleti, un taller de mecánica. Funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio en la década de los 70, durante la última dictadura cívico-militar, 1976 hasta 1983, ubicado en el barrio de Floresta, Buenos Aires, CAA. Este centro estaba bajo el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que formaba parte del Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue una red represiva entre dictaduras sudamericanas para eliminar forma de oposición política durante la Guerra Fría. Su objetivo principal era perseguir, secuestrar, torturar y eliminar a opositores políticos que se refugiaban en otros países del Cono Sur. Fue una coordinación internacional del terrorismo de Estado, apoyada por servicios de inteligencia que provocó miles de desapariciones y asesinatos en toda la región. A fines de 1976, el lugar dejó de funcionar, aunque sus responsables continuaron actuando en otros lugares. En democracia, el lugar fue recuperado como espacio de memoria. En 2011, los represores fueron condenados por delito de lesa humanidad cometidos allí, y en 2014 y 2017 se extendieron las condenas. Actualmente, Automotores Orleti funciona como sitio de memoria, dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, donde se realizan actividades educativas y homenajes a las víctimas. Muy bien, decían ahí entonces que funcionan como espacios de memoria. Es importante que... Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación. Buen día, nos encontramos nuevamente desde FM Riachuelo para hacer esto que es Hora Libre, un ciclo de REC, Red, Escuela y Comunicación, donde diferentes grupos de escuelas de inicial, primaria y secundaria vienen a compartir sus experiencias, lo que sienten, lo que reflexionan sobre diferentes temas que se trabajan justamente dentro de las escuelas. Hoy nos encontramos en la operación técnica de FM Riachuelo. Están Ludmila, JR y Azul. Están ahí, equipo completo, trabajando para que salga sonido, imagen, streaming, todo impecable, como lo que fueron preparando los y las estudiantes que están hoy aquí. Mi nombre es Luciana Chaparro, voy a estar en la conducción. En la producción de REC está Romina Parrado. Y después de esta breve introducción voy a dejar a que los y las protagonistas de esta mañana se presenten y nos van a ir contando grado, escuela y otros detalles para las personas que nos están escuchando. ¿Empezamos por este costado?
Hola. Hola, me tocó. llamo Tiziano. Hola, Tiziano. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Nervioso? Sí. Un poco. ¿Al lado de Tiziano? Me llamo Rodri. Hola, Rodri. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Genial. ¿Quién Hola, más? yo soy Lu. Hola, Lu. Yo soy Cata. Hola, Cata. Bueno, ¿cómo están? Acá las chicas Nerviosas. un poco nerviosas. Bien, pero vamos a contar que no es la primera experiencia que tienen en radio, ¿no? ¿Y vuelven esos nervios? Sí. Vuelven cada vez que vemos que se prende la luz de aire, ¿no? Wow, me están escuchando del otro lado. Y quienes están escuchando del otro lado, vamos a hacer esta presentación. ¿Cuál es la escuela de ustedes? La 2 del 12, Florencia Varela. Bien, es la escuela número 2 del Distrito Escolar 12, la Florencio Varela, que está en el barrio de... Flores. En el barrio de Flores. ¿Viven por ahí ustedes? Sí, yo vivo a 2 cuadras. 2 cuadras. Sí, también ¿Están vivo. también por el barrio? Sí. No, yo no. No. ¿De dónde venís, Tizi, hasta la escuela? ¿De muy lejos? Sí, de lejos. ¿Tendrás que tomar el colectivo? Sí. Bien, pero vale la pena. Cuando te Sí, sí, llegás vale te la encontrás Me encuentro con mis amigos. con tus amigos. Bien, vale la pena el viaje entonces. ¿Qué grado? Séptimo A. Séptimo A. Wow, el último de la escuela primaria. ¿Cómo se siente eso? Que somos superiores. Que Lo somos mejor. superiores todo el año. Lo fueron todo el año, ¿no? Hasta ahora. Pero se está terminando esta etapa de superioridad. Es interesante esto que decís, Tizi, porque el Ahora próximo vamos año a pasar cambia. A los más chiquitos del secundario. ¿Y qué expectativa tienen de eso? Hay que volver a retomar. Hay que volver a Claro. retomar otros lugares, ¿no? Empezar todo Sí. de nuevo. Claro. Terminar de disfrutar esto primero. Nos queda todavía un tiempito. Claro. Unas semanas, disfrutar bien este séptimo grado y prepararse para lo que viene, que será otro desafío. Y sí. ¿Ya eligieron orientaciones para la escuela secundaria? Sí. ¿Qué elegiste, Lu? Técnica. Una escuela técnica. ¿En qué orientación? ¿Te acordás? No. No. ¿Cata? Creo que es bachiller la que elegí en Ciencias Sociales. En ciencias sociales. ¿Por acá? Sí, bachiller también. Bachiller La también. misma. La misma escuela. Quizás siguen siendo compañeros. Sí. Ojalá. Excelente. Ojalá. ¿Y Rodri? Comercial. Un comercial. Bien. Bueno, nuevas etapas, pero en el medio hay que cerrar este ciclo con esto, que es un programa de radio. Además, ahí esta experiencia que se suma, disfrutar unas vacaciones y después pensar en eso que vendrá. Bien, y hablando de este séptimo grado que estuvieron transitando, prepararon un tema más que interesante para conversar en este ratito. ¿Qué es lo que prepararon? Centros clandestinos de detenciones. Los centros clandestinos de detención. Esto enmarcado en una fecha conmemorativa que es la 24 de marzo, ¿no? Sí. Sí. Bien, ¿se encargaron del acto algo en ese momento para esa fecha o no les tocó? No, 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 creo. no, No, no les tocó. tocó. Hicieron esta investigación, entonces en el aula, Sí. por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Sí. Sí. Bien, entonces vamos a ir contando un poquito de un marco histórico, de qué es lo que sucedió en 1976, que es lo que recordamos el 24 de marzo. Rodri, ¿comenzás? Bueno, dale. Dale, te escuchamos. Repetime la pregunta, por favor. ¿Qué es lo que sucedió en 1976 que lo recordamos cada 24 de marzo y que le dan ese suceso es el que da puntapié del Día de la Memoria, ¿no? ¿Qué sucedió en ese año? Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. ¿Y a qué nos referimos con golpe de Estado? ¿Qué sería? Un golpe de estado es cuando viene una persona y como que toma el cargo de ser prácticamente un presidente. Claro, un sin que gobierno nadie lo impuesto a la elija. fuerza. Bien, un gobierno que no es elegido democráticamente, Sí. no a partir del voto, que es el mecanismo que tenemos hoy en día. ¿Sí? Hubo elecciones hace muy poquito, donde la ciudadanía se acerca a las urnas y emite su voto. Queda quien tiene la mayor cantidad de votos. En este caso, en el golpe de Estado, todo ese mecanismo Lo se hicieron a la suprime. fuerza. Exacto, se toma el gobierno por el poder, por la fuerza. Bien, excelente. Y en ese marco, entonces, toman en 1976 un gobierno de facto, un golpe de Estado y aparecen los centros clandestinos de detención. Sí. ¿Qué son? Son lugares donde torturaban secretamente. Bien. O sea, son lugares que estaban escondidos, que
retenían gente. Ahí Retenían gente que no estaban de acuerdo con la forma de pensar de ellos. Ese era el motivo. ¿Sí? Claro. Se detenían las personas. ¿Y qué le da el nombre de clandestino? Que era que es secreto, ilegal. no se sabía. O sea, Era ilegal. no era legal. Claro, era ilegal. Exacto. Hoy en día, si alguien comete un delito, ¿cuál es el proceso que debería seguirse? Un juicio y si es culpable en la cárcel. Exacto. Pero que tenga legítima defensa y Claro. cargos de por qué se detiene a esa persona. En el caso de la clandestinidad, todos esos derechos no están garantizados, sino que es por la fuerza. Bien, y aparecen estos centros clandestinos de detención, donde se detienen a personas clandestinamente. ¿Visitaron algunos? Sí. visitamos 2. 3. Bueno, 3, pero vamos a hablar de 2. ¿Cuáles visitaron? Los 3 que visitaron, ¿cuáles son? El Olimpo, el- Orleti y la ESMA. Y la ESMA, Sí. esos 3 centros. ¿Cómo fue visitar esos lugares? ¿Les impactó? ¿Los conmovió? ¿Qué sintieron en los distintos lugares sabiendo todo esto, no? Había vibras malas. Había vibra. Sí, Claro, y bueno, fue, no creo, ¿no? fue bastante fuerte Fue fuerte. pasar por ahí porque sentías una energía pesada, porque ahí pasaron cosas ilegales, sufrió gente. Claro. Sí, uno se imagina, ¿no? Toda esa situación y más lo que van contando los guías de dónde sucedían estas cuestiones y de Claro. qué manera uno se va un poco conmoviendo con esos datos. Vamos a entonces, recién decía Catalina, vamos a hablar de 2 en particular. Comencemos por la ESMA. ¿Qué era la ESMA antes de ser un centro clandestino de detención? La ESMA era una escuela de mecánica de la Armada. Antes. Bien, funcionaba como escuela. Claro. Bien, en ¿dónde realidad, quedan? Sí. en realidad seguía, pero lo tapaban mientras torturaban a la gente, lo tapaban que seguía, o sea, iba gente a estudiar ahí todavía. Exacto, funcionaban los 2 sistemas, digamos, Claro. el sistema clandestino y el sistema oficial Claro, como lo usaban escuela de como fachada mecánica. para que lo sospechen. Bien, o sea, estaba planeado. Claro. Estaba ubicada en Núñez, en la avenida Libertador, cerca de la cancha de River. Cerca de la cancha de River para que la gente más o menos se oriente si alguien no sabe dónde está. Y se pueden hacer, como ustedes hicieron, diferentes visitas, ¿no? Al lugar. Sí, Uno puede ir visitas guiadas. hacer visitas guiadas y conocer un poco este espacio. Y hay una relación importante acá del fútbol y la cancha, ¿no? Sí, ¿Qué pasó en porque aquel entonces? Mientras la ESMA funcionaba como un centro clandestino de detención, cerca, en la cancha de River, se jugaba el Mundial. Bien, fue algo muy importante el Mundial en ese momento. ¿Por qué? ¿De qué manera sirvió a este gobierno impuesto el Mundial? Para tapar todo lo que estaba pasando. Exacto, la gente estaba atenta más al Mundial y nos pasa eso, ¿no? Claro. ¿Les pasó en el Lo último usaba como Mundial? distracción. Sí, ¿les pasó en el último Mundial que hablábamos todos de eso? Sí. Sí. Todo el tiempo y al Todos otro estábamos día. metidos en vale. eso. Y parecía que no pasaba más nada, ¿no? En el país. Bueno, Claro. Y estaban pasando un montón de otras cosas. Pero fue un tiempo, es un mes, que no hablamos de otra cosa. Bueno, obviamente eso sirvió, como decían ustedes, para tapar muchas de las cosas que sucedían en los centros clandestinos de detención, como en otros lugares. Bien. ¿Qué les pareció la visita a la ESMA? ¿Qué pudieron observar ahí? ¿Qué elementos encontraron? era muy grande. Sí. Sí. Bueno, Demasiado. nosotros fuimos a un edificio que eso era un centro de memoria. Había varias fotos de abuelas y madres en Plaza de Mayo. En el piso de arriba había varios libros y también había varias actividades interactivas y una de ellas había un mapa, así que una pantalla que vos podías tocar cualquier provincia y te saltaban todas las ubicaciones de todos los centros clandestinos que se descubrieron. Bien, es súper importante este dato que vos das, Cata, porque no es que pasaba solo en Buenos Aires. Claro. Ustedes visitaron centros que están cerca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero esto pasaba en todo el país. Sí. Y de hecho lo que se comprueba después en los juicios es eso, ¿no? Que había una organización de punta a punta de nuestro país, de norte a sur, para que esto suceda. Sí, también está... era parte también del Plan Cóndor. El Plan Cóndor. ¿Te acordás un poco, Cata, de qué se Era trataba? una organización, no, era un poquito más internacional, no tan nacional, que era varios países haciendo lo mismo. Venezuela, Bolivia y todo eso.
Por ejemplo, si una persona argentina se exilia a otro país, tipo se avisaban y también era torturada ahí. O sea, había varios países colaborando en esta situación, en los golpes de Estado. Había otros países vecinos de la región que también estaban viviendo esta situación y se puede comprobar a través de lo que se llamó el Plan Cóndor que cooperaban en este sentido. Claro. Bien, entonces tenían un mapa donde vas tocando provincias del país y te vas enterando cuántos centros de detención había en cada uno. Ok, re interesante. Sí. Para ir y visitar. ¿Algo más tenemos de la ESMA que quieran aportar algún dato o pasamos a Olimpo? Sí, cuando fuimos había como unos cuadritos muy grandes que tenían nombres, apellidos de varias personas que habían sido secuestradas y torturadas. Podías encontrar tu apellido, tu nombre, cualquier cosa, o de algún familiar así. De las madres. Sí. También ahí nos explicaron el origen del pañuelo blanco, que se ponía en la cabeza de las madres, que era, tipo antes los pañales eran de tela, y usaban los pañales de los hijos en la cabeza. Bien, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que vamos a contar por si alguien del otro lado no sabe, ¿qué es lo que reclaman esas organizaciones de mujeres? Recuperar a sus hijos y a sus nietos. Y a sus nietos. ¿Qué pasó con ellos en Estaban esa época? desaparecidos. Los secuestraron, desaparecieron. Claro. Seguramente lo torturaron y se murieron. Porque los llevaban a centros clandestinos. Claro. Y algunos fueron apropiados, ¿no? Sí. Por otras familias. Porque había chicas que eran secuestradas embarazadas y varias veces daban a luz ahí en los centros clandestinos y los hijos eran apropiados por familias de militares. Exacto. Y esas madres y esas abuelas reclaman que se estén buscando porque quizás esas personas tampoco pueden ejercer su derecho a la identidad, que es saber quiénes son y de dónde vienen. Sí. Porque si en el medio pasó esto. Bien, y tengo el dato de que hay un avión también ahí en la ESMA que está exhibido. ¿Qué significa ese avión? Ese avión era una forma de matar a los que torturaban. Los dopaban, le ponían pesas para que estén como inconscientes más o menos y lo tiraban al Río de la Plata. Lo tiraban de un avión y bueno, se morían ahogados. Bien, era una forma de hacer desaparecer los cuerpos, pero falló un poco en una instancia ese plan, se encontraron algunos cuerpos y así se pudo comprobar que esos vuelos existían. Bueno, muy impresionante, ¿no? Irse encontrando con todo eso. Sí, la verdad. Sí, la verdad, dice Rodri. Recordarlo ahora también, ¿no? Pero es un buen ejercicio de recordar porque es parte de nuestra historia. Sí. Y justamente lo que reclamamos es que nunca más vuelvan a suceder este tipo de cosas. ¿Pasamos al Olimpo? Dale. ¿Qué información tenemos sobre el Olimpo? Que queda cerca de la escuela. Sí, queda en Floresta. En Floresta, que es un barrio vecino. ¿Qué tenemos para contar de Olimpo? Que Olimpo parecía una comisaría común, pero funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1799. Sí. Está la terminal del ferrocarril acá, hay un edificio acá que ahora es el centro de memoria, y del otro lado está la comisaría. Bien, un poco como la ESMA, que hay la imagen de algo que en realidad detrás está sucediendo otra cosa, sí. ¿no? Era esa la manera. En Olimpo pasaron alrededor de 500 personas. 500 personas estuvieron detenidas ahí. Y estuvo bajo el mando de Guillermo Suárez Manzón. Ok, bien. Entonces, si uno pasaba por la calle no se daba cuenta. Claro, Creía ¿no? que era una comisaría. En algún tiempo fue garage de autos. Sí. También. Sí, creo que sí. Sí. ¿Y qué observaron adentro en esa visita? ¿Qué les llamó la atención del Adentro Olimpo? estábamos nos dieron como un juego, que nos dieran un pedazo de una foto de algún desaparecido y nosotros teníamos que colocarlo en una pared, que había varias fotos de ellos. Claro, que estaba con sus nombres. Después de eso, cuando ya lo habíamos hecho, nos da la historia del desaparecido. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué estudió? Y... Bien, es parte del recorrido que se puede realizar en el Olimpo, que se llama Historias de Vida y Militancia. Sí. Entonces, es ponerle a las historias, también ponerles cara.
¿no? Porque uno nos cuentan, nos dicen nombres y apellidos de quién sucedió, pero ver las caras, verlos con sus familias, ¿no? En una situación cotidiana como en cualquiera de nosotros, es a veces un poco más impactante y le da un marco de qué es lo que sucedió. Bien, ¿y escucharon algunos testimonios? ¿Tenían ahí escritos? Sí, fueron 3 testimonios que fueron a hacer un juicio. Que, bueno, el edificio era bastante grande, tipo no veía nada, pasaban días sin comer y también se escuchaba que en la habitación de al lado los estaban torturando. También uno de los testimonios fue de Víctor Basterra, que lo obligaron a sacar fotos para los opresores. Algunas de esas fotos se las quedó él y después las usó para el juicio. Exacto. Ahí en la visita van contando todos estos datos que surgen a partir de investigaciones. Sí. Y de datos y registros que fueron encontrando en el lugar. Bien, interesantísimo esto que trajeron, importante, invitamos a quienes nos están escuchando que visiten estos lugares, mantener esta memoria viva. ¿Qué opinan de aprender yendo a los lugares? ¿Se aprende distinto que leyendo en un libro? Sí, porque cuando lees en un libro vos te lo imaginás, pero cuando vas ya es otra cosa. El ambiente es muy pesado. Sí. Está bien. Bien, pero es esto, esas sensaciones me pasan si estoy en el lugar. Claro. Por ahí no me pasan leyendo, claro. no me no pasan transmite tanto. Lo mismo. No me pasan tanto. Si leo Nunca Más, seguramente me va a conmover, pero estar en el lugar también me deja un registro y una memoria que ya no lo tengo que memorizar el texto. Me lo acuerdo por lo que vi, ¿no? Sí. Por lo que me contaron. Está bueno hacer visitas. ¿En el cole? ¿Qué dicen? Sí, está bueno. Lo mejor. Bien, ¿alguna otra visita que recuerden que hicieron? Que les haya gustado. Quizás este año u otro año. ¿Alguna fuimos salida también didáctica? a Orleti, pero eso va a hablar el otro grupo. Vamos a hablar en el otro grupo de Orleti. Bien, buenísimo. ¿Nos quedó algún dato para contar de estos centros? Sí. Tizi. Estoy investigando y decía que en la ESMA nadie pudo escapar, pero sobrevivieron 500 personas de 5.000. Fue uno de los centros clandestinos que más duró, porque duró toda la dictadura. Sí, claro. Bien, fue uno de los más grandes. Exacto. Y a partir de esos testimonios de los sobrevivientes es que podemos reconstruir hoy también esa historia. Bien, bueno, gracias por traer esto, por traer esta conversación y con la responsabilidad también que abordan estos temas. Quiero contar a quienes nos están viendo por YouTube, estamos en FM Riachuelo en vivo, hora libre. Y van a poder también recuperar, si no es en vivo, verlo en algún otro momento por alguna de las redes, este y otros programas de REC, en www.programarec.com.ar, en Facebook Programa REC y en Instagram @programa.rec. Pero en YouTube nos van llegando algunos mensajes. Marcelo Arcidiácono dice: hola chicos y chicas de séptimo A, acá estamos con séptimo B escuchándolos, saludos para todos y todas, están saliendo muy bien. Hola, profe. ¿Quién es Marcelo? ¿Profe de qué? De lengua. De lengua y naturales. Bien, le mandamos un saludo. También quiero contar que acá está el docente Julián Subié, que es maestro del grado, que acompañó al grupo presente acá en FM Riachuelo. Después Romina Cano dice: hola chicos de séptimo A, acá estoy escuchando, muy interesante la charla, saludos. Es mi mamá. Mandale un saludo, por favor, Tizi. Un saludo para mi mamá. Perfecto. Romy Barceló manda caritas con corazones y aplausos. Y Melina Vergara dice: orgullosa de las y los estudiantes de mi barrio, la escuela pública. Aquí Melina y Juli, vecinas del barrio de Flores. Así que están escuchando desde la escuela, desde el barrio de Flores. Y todo familias. Esto y las familias, por supuesto, ahí atentas, todo esto que ustedes están contando y que están enseñando también. Qué más lindo que escucharlo de las voces de ustedes. ¿Algún saludito que quieran mandar para cerrar este bloque? Por supuesto. Un saludo a Mía, Sara con Z, Maripaz, al profe Marcelo, a Corina y a mi familia. Excelente. Bueno, ya a mi familia, a Eva, Alison, Maya, Lara y a Corina también. Perfecto. Aguante, Marcelo. Un saludo para el profe Marcelo también. Y
para mis amigos y mi familia. Buenísimo. ¿Y Rodri? Y un saludo para mi familia y que la quiero mucho. Excelente. José Kenny. Muy bien, seguimos entonces en más hora libre. Hoy vino la escuela número 2 del Distrito Escolar 12 del barrio de Flores, la Florencio Varela. Está séptimo grado A presente en el estudio de FM Riachuelo, pero cambió el grupo de estudiantes que está dentro del estudio y en esta mesa, así que les voy a dejar que se presenten. ¿Nombres? Tiago. Hola, Tiago. Tiago. Tiago también. Tenemos un repetido ahí, un nombre. Por acá. Alison. Alison Eva. y Eva. Bueno, ¿cómo están? Bien, sí. ¿Bien? Nerviosa. Sí. ¿Nerviosos? ¿Y contentos también de estar en la radio? Sí. Sí. ¿Les gusta venir? Sí. Sí. ¿Les gusta? Está bueno el día que se acerca. Ay, vamos a la radio. Sí. Ese día, ¿no? Tiene un poco de expectativa. A mí también me gusta. Sí. A pesar de... Bueno. Es bueno, ¿no? Está bueno poder hablar, Sí, sí. poder decir lo que uno opina, tener un micrófono, que me estén escuchando del otro lado. Bien, estábamos hablando en el bloque anterior de los centros clandestinos de detención. Hablamos de la ESMA, hablamos del Olimpo y ustedes trajeron otro centro que visitaron y que quieren contar un poco de esta experiencia. ¿Cuál es? Orlet. Orleti. Orleti. ¿Dónde queda Orleti? Queda por el barrio de Floresta, cerca de Liniers, más o menos. Cerca de Liniers. Otro centro clandestino de detención. Antes decíamos que tienen esta fachada de que parecía que pasaba otra cosa. ¿De qué funcionaba Orleti? De un taller de mecánica. Cerquita de Un mí. taller de mecánica. Un taller mecánico. O sea, las personas que pasaban por la calle, si pasaban por ese lugar, creían que ahí funcionaba solo un taller mecánico. Pero estaban pasando otras cosas, ¿no? Bien, cuéntenos cómo fue esa visita al Orleti. Un poco incómodo. O sea, nos sentimos Sí. incómodos porque, o sea, saber que justo ahí Torturaron a gente. pasó todo eso, hubo gente, la torturaban. O sea, fue Te sentías raro. Porque raro. Inevitable, ¿no? Sentirse incómodo y raro. Sí. Porque me llamaría la atención que me digan, fuimos a un centro clandestino de detención y fue divertido, ¿no? Hay espacios para divertirse y hay espacios para esto, para conmoverse, para sentirse extraño. Qué bueno que nos sentimos extraños en esos lugares. Quiere decir que registramos que lo que pasó ahí no estuvo bueno, ¿no? Aprendemos de eso. ¿Ustedes aprendieron de esa visita? Sí. ¿Qué les quedó? ¿Qué información les quedó de ese día que estuvieron ahí? el trasfondo del lugar. ¿Qué tenía? Claro. Las historias que ocurrieron ahí, que gente escapado y lo que ocurría, pues, en general fue un poco raro. Sí, sí. ¿Hay sobrevivientes, Tiago, del Orleti? ¿Les contaron algo de eso? Creo que unas personas dijeron que habían escapado. Sí, Sí, dos personas escaparon y a raíz de eso el lugar cerró el cerró. lugar. Pero no sabemos mucho tanto. Claro, porque el que escapa, ¿qué hacía? ¿Qué empezaba a hacer? Y Se bueno, le decía a la denuncias. A la gente. gente. Empezaba a contar Ella no era clandestina. y claro. ya dejaba de ser clandestino, salía a la luz y lo que primero salía a la luz es que eso que estaba sucediendo era ilegal. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué hacían? Dice, bajaban las persianas, ¿no? Sí, las ¿Cómo bajaban fue y- eso? Bueno, lo de las persianas, cuando la pareja escapó, dispararon y algunos le dieron y estaban heridos. Y cuando fuimos a ese lugar, también nos enseñaron que Quedó evidencia del disparo y todo eso. Bien, decían una pareja que escapó. Sí. ¿Cómo fue esa historia? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Algo de los que les hayan contado? Que estaban intentando huir, no sé cómo, pero salieron del lugar donde estaban y bueno, se encontraron con un guardia y empezaron a pelear la pareja y al final pudieron, se escaparon. un poco heridos, pero escaparon. Bien, ¿esa historia se las contaron ahí, en el lugar? Sí. Sí. Sí.
Perfecto. Bien, en el taller de radio estuvieron trabajando con nuestra compañera, con Paula Salvochea, que es del equipo de REC, ¿no? Y con ella también prepararon materiales para traer a la radio. ¿Estuvieron grabando algunos audios? Sí, algunos audios. Bien, ¿les parece? Vamos a escuchar entonces uno de los audios que tienen, que habla justamente sobre este centro clandestino de detención que fue Automotores Orleti. ¿Les parece? Sí. Vamos a escuchar eso. Automotores Orleti, un taller de mecánica. Funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio en la década de los 70, durante la última dictadura cívico-militar, 1976 hasta 1983, ubicado en el barrio de Floresta, Buenos Aires, CAA. Este centro estaba bajo el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que formaba parte del Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue una red represiva